Estamos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que arranquemos otra vez. Arrancando no tarde este año, pero tampoco temprano, pero muy contentos de largar nuevamente con todas nuestras actividades. Hola, Consu. Hola Sil, ¿cómo va? Hola a todos, gracias por acompañarse. Van apareciendo caritas y muchas caras conocidas. Qué lindo volver a vernos. Un placer total. Muy lindo. Bueno, como siempre, vamos a arrancar hoy. La idea es un poco, voy a compartir pantalla. Bueno, poder compartir algunas cosas que estuvimos leyendo y pensando. Como siempre, pueden ir poniendo preguntas en el chat. Consu nos va a ir acompañando, como hace siempre, con links, comentarios, leyendo las preguntas, avisando cualquier cosa. Y la idea es bueno, que repensemos en alguna medida qué son los trastornos del neurodesarrollo, no porque vayamos a modificar demasiado lo que ya sabemos o lo que ya pensamos, pero sí porque hay muchas cosas que se han ido en los últimos años consolidando en términos de hallazgos científicos que vale la pena retomar, ordenar y acomodar como para poder pensar tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista familiar, como desde el punto de vista del acompañamiento en el colegio, cómo acompañamos a todos estos chicos. Así que, ¿por qué esta charla? Una de las primeras razones por las cuales pensamos en orientar esta charla es que hay muchas preguntas en relación a desarrollo. Vivimos permanentemente con inquietudes que tienen que ver con el desarrollo de la población infanto-juvenil, ¿no? Y en los últimos años y post pandemia se acentuó mucho el, el, el número de chicos que llega a los consultorios de los profesionales ha crecido dramáticamente. Y en los espacios educativos lo que escucho todo el tiempo es, Silvia, antes teníamos un número 4, 5 por curso, ahora a veces tenemos 10, 12, 15 por curso. El otro día una madre me dijo, mira, la mitad de los chicos del curso van a la psicopedagoga. Digamos, algo está pasando que nos obliga a repensar algunas cuestiones vinculadas al desarrollo y no todo lo que está pasando tiene que ver con los chicos. Entonces es medio como imperioso poder pensar en estas cuestiones. La segunda razón por la cual pensamos esta charla es porque me sigue pasando que cuando me acerco a, en grado, donde hago docencia de grado, y pregunto, chicos, ¿qué están leyendo? Los autores que están leyendo son los que leía yo cuando iba a la facultad. Y entonces yo digo, ¿cómo podemos pensar que el desarrollo de un infanto-juvenil de una persona que tiene 5, 3, 8, 12, 15 años es similar hoy a lo que era en 1930? No hay manera de pensar eso, y mucho menos hay manera de pensar que ha evolucionado todo menos la neuropsicología del desarrollo. Entonces, necesariamente tenemos que promover la circulación de contenido actual. No puedo seguir escuchando Leemos Piaget con todo el cariño que se le pueda tener a Piaget. Es una locura leer Piaget hoy si no es otra instancia que, che, veamos qué decían en 1930 de cómo los chicos se desarrollaban. Y la tercera razón por la que pensamos esta charla es porque todas estas cosas están como todavía no muy claras. ¿Qué está pasando con los chicos de hoy? ¿Qué está pasando con los padres de hoy? ¿Qué vamos a hacer con el mundo digital? ¿Por qué en los colegios está pasando lo que está pasando? ¿Por qué la atención está fragmentada? Todas esas cosas que están diciendo y que está preocupando a la gente, las tenemos que desenmarañar de alguna manera, y la única manera de desenmarañar todo este tipo de líos que van apareciendo es leer y estudiar. Entonces, esta charla tiene tres momentos. El primer momento va a estar dedicado a repasar algunos conceptos más novedosos en comparación a lo que habitualmente se sigue enseñando en grado, que me desvela que formemos profesionales 2026.
La segunda parte vamos a repasar algunas propuestas teóricas que integran cuestiones de desarrollo a cuestiones psicopatológicas. Y en la tercera vamos a repasar qué se está sugiriendo en términos de uno de los consensos de diagnóstico más utilizados en el mundo, el DSM, en relación a lo que viene. Porque ya han salido en enero los avances, 4 o 5 artículos que ya nos permiten entender hacia dónde estamos yendo en términos de diagnóstico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es repasar algunas nociones de desarrollo y tratar de entender, bueno, qué tenemos que leer hoy y por qué. A mí me parece que una de las autoras que tenemos que escuchar, que tenemos que leer, sobre lo que tenemos que profundizar, y que es una autora que lleva 30 años, ahora está en la Universidad de Harvard, revisando conceptos que hacen a desarrollo, es Elizabeth Spelke. Y Elizabeth Spelke dice, no somos una tabula rasa, venimos equipados con sistemas nucleares de conocimiento, y esos sistemas nucleares de conocimiento que ya me han escuchado muchos que me conocen hablar de esto, yo siempre digo, son como las aplicaciones preinstaladas en el celular, son los que permiten que un chico de muy pocos meses le dé sentido a todo lo que ve y a todo lo que escucha y a todo lo que toca, porque tiene cómo organizar esa información. Los sistemas nucleares de conocimiento son un conjunto de herramientas que nos permiten llegar a un mundo que desde el punto de vista perceptivo sería un caos absoluto, y empezar a ordenarlo sin tener ningún tipo de enseñanza en relación a eso. Entonces, nacemos con un montón de predisposiciones que nos ayudan a leer el mundo, a codificar el mundo. Por eso digo que necesitamos una neuropsicología del desarrollo publicada en 2026, porque nada de esto era demostrable hace 100 años, no era posible de ser demostrado. Y entonces lo que los autores que hemos leído y que todavía están en los programas y no debieran estar en los programas, salvo en una materia que se llame Historia de todos esos autores no tenían posibilidad de entender lo que hoy entendemos porque no había manera de conectar chicos de menos de un año a aparatos que nos pudieran mostrar cómo piensan y cómo responden a algunas situaciones que se les ofrecen. Entonces, somos los únicos, en términos de seres vivos, que creamos sistemas de conocimiento y que esos sistemas de conocimiento que creamos, los creamos para comunicarnos entre nosotros, para operar sobre el mundo, para relacionarnos con los otros y con las cosas, y porque somos curiosos y tenemos una fuerte tendencia a hacernos preguntas. Entonces, Stanislas Dehaene dice, y esas preguntas y esas respuestas las formulamos en base a conceptos. Y esos conceptos son administrados por nuestro cerebro, a veces de manera consciente, pero la enorme mayoría de las veces de manera implícita, gracias a esta organización cerebral basal que tenemos, que nos permite saber que una persona no va a atravesar una pared, que una pelota no va a remontar vuelo si no le dan una patada, que un pájaro no va a hablar, que un árbol no se va a mover. Todas esas cosas las sabemos aunque no nos las enseñen porque venimos cableados, cargados de un conocimiento innato que nos ayuda a darle forma a ese caos que tenemos alrededor. Y sobre eso los humanos vamos construyendo conceptos, creencias, habilidades. Hemos logrado desarrollar la lectoescritura, el cálculo, un montón de cosas que hacen a tocar un instrumento, intereses, opiniones, que por supuesto difieren entre sí y que ya se ven presentes en chicos muy chiquitos que pueden hablar. Los chicos apenas empiezan a hablar en muy poco tiempo, empiezan a decir creo, empiezan a decir siento, empiezan a darse cuenta que el otro piensa y siente distinto. Entonces, esa es la pregunta que la desveló a Elizabeth Spelke durante muchos años y a la que va dando respuesta. Ella decía,
¿Será que existen capacidades básicas que son el verdadero fundamento de la vida humana, que son transculturales y que le permiten a los seres humanos adquirir y desarrollar conocimientos, conceptos, valores y habilidades del espacio que habitan sin mayor esfuerzo? Y así fue como dijo, sí, existen. Son capacidades universales, son sistemas nucleares de conocimiento con los que venimos equipados y lo que hacemos a partir de ahí, de alguna forma, es ir codificando el mundo en base a esos sistemas nucleares de conocimiento. Gracias a esos sistemas nucleares de conocimiento, los chicos, antes de aprender a hablar, ya tienen una comprensión intuitiva de su entorno y aprenden cotidianamente y sin esfuerzo muchísimo. ¿Sobre qué aprenden? Bueno, esos sistemas nucleares no vamos a profundizar hoy porque si no la charla era interminable, pero hay 6 sistemas nucleares. Y desde que nacemos estamos en condiciones, por ejemplo, de saber, yo les decía que las personas no atraviesan paredes, o sea, tenemos innata la capacidad de comprender cómo funcionan los objetos, lo que son los objetos, que son sólidos, que no tienen un movimiento intencional por sí mismos, que necesitan que algo los mueva. Tenemos también la capacidad natural de administrar formas y de comprender que las cosas tienen distintas formas. Y cuando ustedes ven en algún video de TikTok un cuervo que sabe jugar a meter la forma en el cubito de juguete como si fuera un chico de 1 año, lo ven porque eso es más allá de la especie humana y la capacidad de identificar formas distintas ya viene en nuestro ADN. Lo mismo pasa con la capacidad de administrar cantidades y el famoso módulo de número para los que estudian cognición matemática. Lo mismo pasa para la capacidad de desplazarnos en el espacio y cualquier persona que fue madre o tío o abuelo sabe que un chico cuando gatea sabe ir a buscar a la mamá si la mamá está en el baño y se desplaza espacialmente por la casa siguiendo una ruta sin que nadie le enseñe cómo y por dónde tiene que ir. Y finalmente, 2 módulos preformados más, que son la capacidad de entender que existen agentes, seres vivos que tienen intención, como mi perro, y poder entender qué es lo que mi perro quiere hacer cuando mira de determinada manera o se mueve de determinada forma, y coespecíficos, otros seres humanos con los que nos relacionamos y a los que entendemos simplemente a partir de la observación. Estos sistemas los compartimos con otros animales, pero nosotros además hemos desarrollado cultura y hemos desarrollado la capacidad de incorporar esa cultura no solo a través de algunas estrategias explícitas de enseñanza, sino simplemente a partir de estar ahí y procesar toda esa información. Cuando estos sistemas nucleares de conocimiento en alguna medida por razones de vulnerabilidad, por ejemplo, genética, están afectados, las personas tenemos dificultades para desarrollar determinadas habilidades. Entonces, si ese sistema modular, ese sistema nuclear de conocimiento que sostiene la capacidad de administrar cantidades está afectado, naturalmente, es muy probable que desarrollemos un trastorno del aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo. Si ese sistema nuclear de conocimiento que nos permite crecer mirando a otros y entendiendo a otros y teniendo la capacidad de hacer teoría de la mente de otros desde muy temprana edad. Hay estudios con chicos de 12, de 14 meses, de 15 meses, de 9 meses. Si ese sistema no funciona bien, probablemente estemos en condiciones o seamos vulnerables a desarrollar un cuadro de espectro autista. Entonces, tenemos que entender que ya venimos equipados con un montón de información que en el mejor de los casos, cuando todo está bien, representa una buena mochila de capacidades para leer y entender el entorno. La otra cosa importante es que
no hay tanta diferencia. La palabra no es tanta diferencia. Hay mucha más relación que lo que pensábamos entre disposiciones genéticas y aprendizaje, entre natura y nurtura. Tenemos disposiciones genéticas que incluso modelan el cómo pensamos y el cómo interactuamos con el entorno. Tenemos la posibilidad de ser biológicamente proclives a ser optimistas o a ser pesimistas, a ser más o menos resilientes. Hay otro tren de TikTok muy interesante para pensar en esto, es ese que de pronto en una puerta a donde hay muchos chicos de 1 año ponen una cinta que no se ve, los chicos se topan con la cinta y algunos levantan la cinta y paran y otros lloran del otro lado de la cinta y no se mueven, no ensayan, no exploran, simplemente lloran, incluso mientras ven que otros están pasando por abajo. Nadie les enseñó a reaccionar de una manera o de otra. Hay disposiciones que son naturales, que hablan de la base del temperamento y que modifican la forma en la que van a pensar. Y esa a veces puede ser después la diferencia entre tener creencias en relación a la maestra no me quiere, mis hermanos no me quieren, nada me va a salir bien y tener una predisposición un poco más optimista frente a ciertos desafíos de la vida. Entonces el temperamento también es algo que modifica en enorme medida no solo cómo nos desarrollamos, sino cómo nos desarrollamos incluso cuando hay una condición del desarrollo. O sea, el temperamento y las condiciones del desarrollo son dos cosas distintas. Y podemos tener una condición del desarrollo, por ejemplo, un trastorno del desarrollo del lenguaje, y tener un temperamento de mayor reactividad y menor autorregulación. Y entonces ese va a ser un factor de peor pronóstico para el curso del trastorno del desarrollo del lenguaje. Entonces hay por lo menos 3 dimensiones del temperamento que están muy atadas a la genética, una que se llama afecto negativo, una que se llama extraversión, estas dos son reactivas, y una que habla de control atencional y conductual, que es una dimensión más asociada a la autorregulación. El afecto negativo es una tendencia, una forma natural de inclinarse a ser emocionalmente más sensible, una tendencia natural a experimentar emociones negativas más que positivas, aún en situaciones en las que otras personas no experimentan emociones negativas. Y no estamos hablando de una condición clínica, estamos hablando de un rasgo de temperamento. Entonces, hay personas que tienden a ser muy vulnerables a la experiencia de emociones negativas. Y eso ya es una mala suerte genética importante, digamos. Si vos no tenés un volumen alto de afecto negativo, porque todos tenemos algo de todas estas dimensiones, el tema es en qué volumen lo tenés. Si tu volumen no es muy alto, vos vas a tener mayor facilidad para pensar y administrar las experiencias emocionales, pero si tu volumen de afecto negativo es muy alto, se te va a hacer bastante difícil. Y esas personas eh, tienen este volumen muy alto desde muy chiquitos y tienen mucha más tendencia a mostrarse irritables y emocionalmente lábiles y con mayores niveles de ansiedad. Si eso entra en juego con una pauta parental que no sabe aprender a regularlo o a corregularlo, eso va a crecer en expresión, en frecuencia y en volumen. Y por supuesto que las personas que tienen esta característica van a ser conductualmente más inhibidas y van a evitar o retirarse de algunas situaciones que pueden representar novedad, cambio, exigencia. Nosotros esto, tanto en el consultorio como en la escuela, lo escuchamos cuando nos dicen: se irrita con mucha facilidad, llora un montón, cualquier cambio lo desacomoda, no le gustan los cambios, es muy irritable, la mañana cuesta un montón, cuando se enoja no lo puedo sacar de ahí. Todas esas son expresiones que nos están hablando de algunos rasgos temperamentales, que van a tener que ser corregulados y administrados desde el ambiente.
Otra de las dimensiones del temperamento que, insisto, todos tenemos en mayor o menor volumen es la extroversión. También es un rasgo o una dimensión que habla de la reactividad y habla de la reactividad frente a estímulos intensos, frente a la posibilidad de tener alto nivel de actividad, frente a la exploración, el riesgo, el animarse a salir más allá. Entonces, obviamente, si pensamos en un polo de alguien que tiene un afecto negativo muy alto y un nivel de extraversión muy bajo, estamos frente a un chiquito que posiblemente sea el chiquito que se queda abrazado a las piernas de su mamá en la fiesta de cumpleaños. Y si estamos con afecto negativo muy bajito y un nivel de extraversión muy alto, por ahí estamos con el chiquito que en vez de quedarse en la animación está trepándose al árbol de afuera tratando de agarrar algo que vio en el árbol. Entonces, son volúmenes para rasgos, como en todas las cosas de la vida, a menor equilibrio entre volúmenes, menores posibilidades de tener un perfil saludable. Este perfil de extraversión facilita conductas sociales, enérgicas, con un predominio de afecto positivo. Y muchas veces eso en chicos muy chiquitos se ve a través de conductas rápidas de aproximación, chicos que son muy exploratorios, que reciben muy positivamente las cosas novedosas, que se abren fácilmente a la interacción y demás. Y la tercera dimensión del temperamento tiene que ver con el control atencional y conductual. Y entonces acá estamos ya en terrenos que van a ir dando forma a la capacidad de autorregulación y que nos van a o van a orientar lo que es la capacidad de sostener mecanismos atencionales, la capacidad de sostener conducta dirigida a metas, la capacidad de inhibir determinados impulsos, etcétera. Y vayamos pensando que todo esto, cuando hablamos, por ejemplo, de alto volumen en afecto negativo, nos estamos acercando al espectro ansioso, y cuando hablamos de alto volumen en extraversión y control atencional y conductual, nos estamos acercando a lo que pueden ser presentaciones clínicas por extroversión. Otra vez, cuando estas dimensiones tienen alto volumen, cuando hay desequilibrios muy significativos entre una y otra, y cuando el ambiente no logra moderar la expresión del temperamento a través de la corregulación del adulto, aparecen comportamientos disruptivos o tan inhibidos que hacen sufrir. Esto es lo que estamos viendo en los jardines de infantes. Cuando los docentes y directivos de jardines de infantes dicen, yo no entiendo qué está pasando, lo que está pasando es que en gran medida la pauta parental ha dejado de ser un moderador de temperamento, ha pasado a ser un facilitador de temperamento. Entonces los volúmenes suben en lugar de bajar. Esto es parte de lo que está pasando. Y lo vemos todos los días, digamos. Yo en el consultorio lo veo todos los días, como frente a la aparición del rasgo temperamental, la irritabilidad, los padres tienen conductas que son abono a la irritabilidad. Y esto está pasando y mucho. Y esto tiene que ver con otra cosa que cada vez está más documentada y descripta, que es el rol que tiene la pauta parental en sostener curso de desarrollo. Es mucho más significativo que el que se atrevieron a pensar en otras épocas. Y no estamos hablando de generar un entorno de armonía, desarmonía, felicidad o infelicidad. Estamos hablando directamente de la construcción del self. La pauta parental, sobre todo cuanto más chico es el chico, construye o co-construye self. Y si bien el self empieza a tener espacios, si quieren, de independencia total desde muy chiquitos, esos espacios son al principio escasos y van creciendo cada vez más. Y la pauta parental está afectando la capacidad que tienen los chicos de ir forjando un self fuerte. Entonces, ¿cuál es el rol
de la pauta parental. El rol de la pauta parental es promover la inserción sociocultural. Ayer me contaba una mamá, en un colegio los chicos están jugando en el patio a un juego que no retuve el nombre, pero que en mi época se jugaba, que era que vos tenés X cantidad de tal pertenencia, por ejemplo, figuritas, entonces tirabas la figurita y el que llegaba con la figurita más lejos de donde estábamos parados se llevaba todas las figuritas. Y bueno, y así había gente que iba acumulando figuritas y había gente que iba perdiendo figuritas. Y esa gente al día siguiente por ahí cambiaba. Bueno, los chicos están jugando a eso, porque siempre se jugó a eso, pero los padres lo que están haciendo es intervenir en ese juego, llamándose entre sí, porque pobre, lo que pasa es que justo perdió 10, ¿viste? Vos no podés hablar con tu hijo a ver si le devuelve 2 mañana, porque además las que perdió, esa competencia, esa pelea en el buen sentido por defender lo propio, esa aceptación de perder lo que puso en riesgo, forja carácter. Y lo que estamos haciendo los adultos, sobre todo los padres, pero todos los adultos en general, es atentar contra eso. Y eso no permite construir o afecta también el desarrollo de la autorregulación. Entonces, la explicación de por qué tenemos tantos chicos necesitados de consulta en los colegios, un número mucho más elevado del que alguna vez imaginamos que podía ser, no es que cambió la estadística de la incidencia de las condiciones del neurodesarrollo, ni es la pandemia, ni son los dispositivos digitales, es lo que los padres están haciendo con todo eso. Y lo que los educadores estamos haciendo con todo eso cuando solamente decimos es responsabilidad parental. Cada vez hay más colegios trabajando en programas de charlas para padres. Lo cierto es que todos esos chicos que están construyendo sistemas de autorregulación fuertes y sanos van a ir transitando cada una de las etapas de su vida con soltura, aun si tienen una condición del desarrollo. Y todos los otros que están gestando un sistema de autorregulación inmaduro van a ir transitando el cambio por las distintas etapas de la vida con esfuerzo y sufrimiento. Esto es lo que está pasando. Y estamos quebrando los sistemas de autorregulación. Estamos evitando que existan experiencias de frustración. Por eso ya hay autores hablando de el concepto de antifragilidad y de cómo debemos recuperar la capacidad de permitir a los chicos tener una dosis diaria de adversidad, ¿no? Perder 5 figuritas, rasparse la rodilla, que le digan que no cuando lo invitaron a jugar, quedarse elegido en el equipo de fútbol que no quería, que no lo sienten con el compañerito que estaba esperando. Todas esas son adversidades a la altura de las circunstancias que los adultos están tratando de minimizar. Gracias a este conjunto de sistemas nucleares de conocimiento, gracias a los rasgos y las dimensiones del temperamento, gracias a las pautas parentales, vamos desarrollando habilidades en 3 ejes, me lo van a escuchar decir hasta el cansancio, y ese desarrollo en 3 ejes nos va a permitir a todos los que trabajamos con chicos empezar a pensar en términos de lo que llamamos semáforo de competencias. ¿Qué es el semáforo de competencias? Básicamente es el conjunto de procesos que nos hace humanos, eso es universal, y y qué forma toma en cada uno de nosotros. Eso es singular. Por eso decimos, somos una singularidad en una universalidad. Y ese semáforo de competencias está construido a partir de tener conciencia de que contamos con un conjunto de competencias que son cognitivas y entonces todas estas competencias cognitivas trabajando juntas permiten procesar información del entorno. Entonces no tenemos que
No tenemos que desequilibrar este semáforo hacia ningún lugar. No tenemos que sobreestimar ni subestimar, pero no tenemos que sobreestimar la capacidad de integración sensorial. No tenemos que sobreestimar ni subestimar el aporte que hace la atención. Y así podríamos decir, cada una de estas funciones tiene su lugar en este crisol de competencias o caja de herramientas que tenemos. Pero también desarrollamos un eje de competencias que son de autorregulación, que nos permiten orientarnos a metas y adaptarnos a las demandas del entorno, son las que nos permiten sentarnos en la ronda, son las que nos permiten esperar nuestro turno, son las que nos permiten hacer el esfuerzo que hay que hacer para copiar del pizarrón, son las que nos permiten tolerar la frustración cuando se me rompió la punta del lápiz, son las que nos permiten entender que mi amigo se está aburriendo porque yo no dejo de contarle lo mismo, digamos, todas esas competencias son de autorregulación y mientras vamos desarrollando estas competencias, desarrollamos un montón de habilidades. Y en ese desarrollo de habilidades estamos trabajando y feo los adultos en relación a los chicos. La primer habilidad que desarrollamos, el primer paso en términos de autonomía e independencia, es aprender a dormirnos solos, relajarnos y dormirnos. Es lo único que podés hacer solo al mes de vida, a la semana de vida. La única cosa que puedes hacer por tus propios medios es dormirte. Y ese es el primer escalón de un montón de habilidades que van sosteniendo tu capacidad de ser independiente. Entonces, si un adulto dice, yo quiero que sea independiente, quiero que ordene sus cosas, quiero que se vista solo, quiero que sepa comer, quiero que lave el plato de la cocina, pero duerme con su hijo, no va a tener un hijo independiente. Vamos, es sin demonizar, ¿eh? No estamos hablando de ser exagerados, pero realmente piénsenlo, es lo primero que un ser humano puede hacer solo y durante bastante tiempo es lo único que puede hacer solo. Entonces, cuando existen o condiciones del desarrollo o variables ambientales o una comunicación de ambas que afectan los procesos, uno, dos, tres, cinco, muchos, cognitivos, de autorregulación o habilidades, lo que tenemos es una persona que no puede responder a la demanda del ambiente, una persona que no puede funcionar como se espera, una persona que entonces probablemente sufra. Eso es lo que tenemos. Esta comprensión del impacto que tienen las variables ambientales, la pauta parental es una, hablaremos de otras, sobre el desarrollo de los chicos, ha ido modificando la mirada que tienen los científicos sobre los cuadros del neurodesarrollo y los cuadros psicopatológicos que conocemos desde hace tantos años. Entonces, mucho de lo que vamos a tener que hacer a partir de este momento, no me refiero a este momento de la charla, sino este momento en términos, estamos en 2026 con todo un bagaje de conocimiento y un montón de conocimiento por construirse, es empezar a sacudir la cabeza, porque estábamos muy acostumbrados a poner la condición, por ejemplo, la dislexia o el déficit de atención o la esquizofrenia o la depresión, en la persona, en la variable persona. Y todo indica que si seguimos pensando así, estamos pensando mal. Estamos acostumbrados a pensar en categorías, estamos acostumbrados a pensar en tenés una dislexia, y no es que la persona no tenga una condición, es que esa condición no depende de que la tenga la persona. Las maneras de tener la condición dependen de todo menos de la persona. La persona tiene la vulnerabilidad a la condición, la persona carga con la condición, la persona vive con la condición, pero el cómo se da la condición no depende de la persona. Otro de los conceptos que vino a revolucionar en los últimos años todo lo que sabíamos es el concepto de neurodiversidad y trajo un montón de buenas noticias y también trajo problemas. Para mí el problema que trajo, y lo dijo de manera muy magistral Uta Frith hace poco y armó un revuelo tremendo, es que se romantizó tanto
lo que significa tener una condición, que un montón de gente empezó a decir yo soy, yo soy, yo soy. Y esto es muy simple. Si los sistemas de salud pública tienen 10 pesos para asistir a las personas que sufren, y las personas que sufren, por ejemplo, tienen 10 pesos para acompañar chicos con autismo, y hay un 3% de chicos con autismo, yo tengo 10 pesos para 3% de la población. Cuando más del 40% de los jóvenes que tienen alrededor de 30 años dice, yo creo que estoy adentro del espectro, si se hace el diagnóstico, las partidas dejan de alcanzar y las personas que realmente tienen la condición no van a ser asistidas. Este es un problema que tenemos desde que apareció el concepto de neurodiversidad. Se va a arreglar. Pero lo que inmediatamente también pasó fue que los científicos dijeron, ¿cómo entendemos este concepto de neurodiversidad que no nació dentro del contexto de la psicopatología desde la psicopatología? ¿Qué de todo esto que se dice neurodiversidad yo tengo que entenderlo y cómo desde el contexto de la neuropsicología? Entonces empezaron a aparecer modelos, yo creo que traje 3 o 4. Uno de esos modelos es lo que se llama el espectro del neurodesarrollo, es de una autora que se llama Michelini, y ella lo que dice es, empecemos por poner sobre la mesa que hay un 15% de la población mundial en la que se documentan dificultades del desarrollo. Nosotros podríamos decir, en la que podemos documentar desafíos en el semáforo de competencias que son muy significativos. Desafíos muy significativos en términos atencionales, desafíos muy significativos en términos de comunicación social, de aprendizaje en términos académicos, de procesamiento de información en términos de lenguaje, memoria, de desarrollo psicomotor. 15% de la población mundial. Es un montón. Estas dificultades, a su vez, son los rasgos esenciales de los trastornos del neurodesarrollo. Digamos, cuando hacemos un diagnóstico y decimos que alguien tiene un trastorno del neurodesarrollo, mucho de lo que estamos documentando son ese tipo de dificultades. Pero cuando ponemos énfasis en una categoría y decimos, por ejemplo, trastorno del desarrollo del lenguaje, de repente perdemos conciencia que puede tranquilamente tener dificultades atencionales, o que puede tranquilamente tener dificultades de regulación emocional, o que puede tranquilamente tener dificultades en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Cuando privilegiamos una categoría, cuando ponemos el foco clínico o educativo en una categoría, inmediatamente reducimos significativamente a esa persona que porta esa condición. Entonces, lo que hoy se está trabajando y fuerte es entender que hay síntomas que son transdiagnósticos. Desde el punto de vista clínico, esto nos obliga a no agregar diagnósticos como si agregáramos condimentos a un guiso. Y desde el punto de vista educativo, esto nos obliga a no decir cosas como, che, ¿no será que tiene algo atencional? Muchas veces los padres vienen y me dicen, en el colegio me dijeron, tal vez tenga algo atencional. A ver, las dificultades atencionales son transdiagnósticas. No es todo bicho que tiene dificultades dificultades atencionales tiene un déficit atencional como trastorno. Entonces, lo que tenemos que empezar a entender es todo menos limpio y es todo menos claro. Estas alternativas o estos modelos transdiagnósticos en algún momento van a empezar a integrar o formar parte de los sistemas de diagnóstico. Lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de lo que se viene en términos de DSM. Pero todavía en lo que se llaman modelos transdiagnósticos no aparecía el concepto de neurodesarrollo. Se hablaba del espectro ansioso, se hablaba del espectro depresivo, se hablaba del espectro esquizofrénico, el espectro bipolar, el espectro obsesivo. Y Michelini dice, y tenemos que hablar del espectro del neurodesarrollo, para entender que más allá de la categoría que usemos después, lo que sí tenemos que ser conscientes es que todos los chicos que tienen alguna condición del neurodesarrollo pueden tener
un montón de desafíos en distintas funciones, aunque no sean paradigmáticas del cuadro del que se trata. Entonces, ella dice, esta es una dimensión latente, es una dimensión amplia, que lo que trata de dar cuenta es las condiciones vienen superpuestas. Superpuestas es más que comorbilidad. Comorbilidad es vienen juntas. Superpuestas es más complejo. Son ciudades fronterizas, me gusta decir a mí. Se hablan los dos idiomas de los dos lados, se comen las mismas facturas de los dos lados, la gente es un poco de acá y un poco de allá, y de los dos lados tiene cada uno un pasaporte, pero las personas que están en esas ciudades fronterizas se parecen mucho más entre sí que entre esa ciudad y una ciudad del mismo país que está a 6.000 kilómetros de distancia. Entonces, esta dimensión, estas características en términos de neurodesarrollo, si de chiquito, cuando estás en jardín de infantes, sos irritable, desatento, te cuesta regular emociones, tenés dificultades para retener el vocabulario, los ejemplos podrían ser muchos, predice cómo te vas a desarrollar después. Predice, no determina. De hecho, tenemos mucho por hacer en términos ambientales para que no sea una determinación. Y entonces lo que ella dice es, este espectro, lo que pretendo con este espectro es traer conciencia de que todas las condiciones del neurodesarrollo tienen síntomas o características o rasgos o desafíos que son comunes. No es tan sencillo hacer diagnóstico. Los más característicos, los desafíos más transversales en términos de condiciones de neurodesarrollo son las dificultades atencionales y las dificultades de comunicación. O sea que atención y lenguaje son dominios en los que vamos a encontrar desafíos en la enorme mayoría de chicos con los que trabajemos. El segundo modelo es el modelo de transdiagnóstico en psiquiatría. El autor que traigo como referencia, hay muchos, es Sue Fletcher Watson, y ella dice, ya sabemos y ya estamos todos de acuerdo que las categorías discretas no son adecuadas. Esto quiere decir, si yo digo, Pedro tiene dislexia y alguien piensa, Pedro solo tiene dificultades vinculadas a la fluidez lectora, se equivoca. Pedro puede tener, además de las dificultades en relación a la fluidez lectora, que tiene que tenerlas sí o sí. Si yo hablo de dislexia, puede tener dificultades atencionales, puede tener dificultades en relación a la memoria, puede tener dificultades en relación a la regulación de las emociones, puede tener dificultades en relación a funciones ejecutivas. No hace falta que hagamos otro diagnóstico, sino que lo que hace falta es que miremos al semáforo de competencias de Pedro y nos ocupemos del semáforo de competencias de Pedro. No hace falta tanto agregar diagnósticos, sino mirarlo a Pedro. Esa es un poco la idea. Y lo que dice esta mujer es, la idea o el paradigma de neurodiversidad que apareció culturalmente y no científicamente, puede ser en lenguaje científico lo que se llama revolución transdiagnóstica, que básicamente justamente lo que dice es, no es tanto que haya categorías discretas donde podamos clasificar a los individuos, sino que hay un montón de procesos, capacidades y herramientas neuropsicológicas que todos desarrollamos y que cada uno de nosotros desarrolla en distinta medida, mayor o menor medida, y que en algunos casos, cuando ese desarrollo implica sufrimiento, pérdida de capacidad de respuesta a la demanda del entorno y deterioro de la calidad de vida, tiene nombre. Entonces, lo que dice este modelo es, todos los neurotipos, dislexia, déficit de atención, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno de la coordinación, aunque no son estadísticamente comunes, o sea, no tenemos mucha gente que tenga ese neurotipo, son igualmente normales. Esto sería, existen, están ahí. No podemos considerarlos como marcianos. Tenemos que entender esas variaciones como variaciones de la misma especie humana. Sin embargo, dice ella, si romantizamos esto y solo hablamos de las fortalezas del perfil,
Es el más sensible de todos mis hijos. Sí, está dicho eso un montón de veces cuando los chicos tienen dislexia y hay algunos autores que estudian ese fenómeno y lo vinculan con cómo se desarrolla la sustancia blanca en el cerebro. Pero si ponemos el ojo ahí, no vamos a prestar atención a lo que la persona necesita. Y de lo que se trata es de prestar atención a lo que la persona necesita, se trata de asistirla, se trata de darle mayor calidad de vida. Entonces lo que Fletcher dice es, lo que tenemos que hacer es identificar necesidades. Si yo tengo una persona que tiene dislexia y yo ya sé que tiene dificultades en la fluidez lectora, pero además tiene dificultades para regular emociones, hay una necesidad ahí, ayudarlo a regular mejor emociones. Y esa necesidad es aún más grande que en Juancito, que no tiene dislexia porque está mucho más expuesto a experiencias emocionales difíciles de regular, porque la dislexia es un factor de riesgo para la experiencia emocional. Voy a tener experiencias emocionales y estresantes que otros no tienen. Entonces, ella dice, no estamos hablando de dejar de lado las etiquetas, estamos hablando de entender que la etiqueta es solo una parte de la ecuación, porque la etiqueta otorga identidad cuando la persona entiende lo que le pasa, otorga capacidad de conocerse a uno mismo y muchas veces otorga espacios en la comunidad. No estoy solo, no soy el único al que me pasa esto. El tercer modelo que les traje es el que se llama modelo ecológico de las funciones mentales. Y acá en realidad es un poquito más de lo mismo, dicho distinto, pero como todo viene siendo más de lo mismo, lo que yo quiero traer es, tenemos que empezar a mirar así. Y van a ver que hacia ahí vamos también en términos de DCM. Entonces, lo que dice Chapman en este caso es, no podemos ser negligentes a la percepción de la diferencia, tenemos que considerarla. Las distintas manifestaciones del desarrollo son normales en el contexto de la especie humana. Esto quiere decir existen, no son personas de otra dimensión. Y esto sobre todo apunta a políticas y formas de comunicarnos y maneras de acercarnos que sean no discriminatorias, ¿no? Como no juzguemos la presencia de una condición, no menospreciemos a alguien por tener una condición. Pero lo que dice Chapman, y es interesante, y yo lo veo todos los días, es que el sufrimiento de las personas que tienen alguna condición no depende tanto de la condición, sino de lo que el ambiente hace con eso. Esta mañana nos dejó un mensaje una mamá muy angustiada porque su hijo, en una prueba de matemática, escuchó a la maestra decir, todo el mundo hace la prueba sin ayuda. Entonces él dijo, no puedo sacar mis andamiajes. Los andamiajes son una ayuda. Entonces le fue mal en la prueba. Con los andamiajes le hubiera ido posiblemente mejor. Hay una barrera social y un prejuicio vinculado a la percepción de la diferencia por parte de esa maestra. Y esto pasa todos los días, no con las maestras, con los seres humanos en general. Entonces, lo que este modelo propone es la disfunción, el desafío, el déficit, no es la causa del sufrimiento, es uno de sus fundamentos, pero hay otro fundamento para el sufrimiento que es la respuesta del ambiente. Otro ejemplo, es inteligente, pero es un vago. Llamar es un vago a tengo una dificultad en el desarrollo de mi capacidad para sostener la atención, de mi capacidad para sentir motivación por lo que no representa mis intereses, de mi capacidad para hacer algo que me piden y no algo que yo quiero, es ser prejuicioso con un desafío que esa persona tiene. Y si decimos vago, en vez de identificar el desafío, no va a recibir apoyo y además de no recibir apoyo, va a aumentar el sufrimiento. Entonces, este modelo lo que dice es cierto que la mente es producto de la evolución, en tanto que tenemos estos sistemas nucleares de conocimiento, tenemos determinadas características que nos hacen ser humano, pero también es cierto que la mente es producto del ambiente en el que vive.
y de los andamiajes que ese ambiente da para desarrollarse. Entonces, si volvemos a una de las cosas que yo decía al principio, ¿por qué antes había 5 chicos con tratamiento en un curso y ahora de 30 hay 15? Porque estamos fallando desde el ambiente. No es que hay más disléxicos, estamos fracasando en la capacidad que estamos teniendo de alfabetizar. La dislexia sigue teniendo la misma prevalencia que tuvo siempre, ronda el 6%. Entonces, en este contexto, la capacidad de sostener la atención de ustedes no depende solo de ustedes, depende también de mí. En el aula, la capacidad de que una persona tenga motivación por responder a la propuesta no depende solamente del sistema motivacional de la persona, depende también de la oferta del docente. En casa, la capacidad que el chico tiene de sostener y aceptar la frustración de que la madre dijo se terminó la hora de ver tele, no depende solo de la capacidad del chico para regular emociones, depende de cómo la madre hace lo que hace cuando dice se terminó. Entonces, la función o disfunción nunca está en la persona, es siempre producto de la relación. Y acá todos nos tenemos que empezar a incomodar, porque entonces eso quiere decir que el chico que tengo en el consultorio, que el chico que tengo en el aula, que mi hijo, que mi hermano, que mi sobrino, son como son también por cómo yo hago las cosas. Y finalmente, hay un libro que empecé a leer hace muy poquito, porque me atrapó el nombre, se llama The Nature of Nurture, la natura de la nurtura, en el que el autor lo que hace es tratar de entender y traducir qué dice la ciencia sobre la relación entre ambiente y genes. Y dice cosas como lo siguiente. Obviamente, siempre pensamos que cuantas más experiencias negativas tenga una persona mientras crece y cuantas menos experiencias positivas tenga, más probablemente el desarrollo se oriente hacia malos pronósticos. Esto es como siempre lo pensamos así. Y en muchos casos, capaz que si prestamos atención, vamos a poder decirlo. Sin embargo, la biología es mucho más fuerte de lo que pensamos. No es determinista, pero es mucho más fuerte de lo que pensamos. Y venimos equipados con un montón de herramientas en términos de ADN que nos permiten ser fuertes también frente a la adversidad. Y eso no quiere decir que la adversidad no nos marque. Pero lo que estamos diciendo es la adversidad, la nurtura, el ambiente, es un factor de riesgo. Y los pronósticos y las trayectorias de aprendizaje deben ser evaluadas y valoradas en relación a factores protectores y factores de riesgo. Y si yo trabajo en un colegio y sé que hay una familia donde los padres son negligentes y me paro en la posición de, son un factor de riesgo, y me paro en la posición de, ¿y si estos padres no colaboran? Yo no colaboro, yo también estoy siendo un factor de riesgo. Eso no quiere decir que yo tenga que convertirme en el padre de ese chico. Quiere decir que tengo que pensar, ¿y cómo colaboro frente a una situación donde existe tamaño factor de riesgo? Entonces, lo que dice Belsky es, el desarrollo es muy complejo, no es tan simple, no podemos pensar tan simplemente, no podemos pensar que X cosa que pasó produce determinada influencia. Es como la guerra, no podemos pensar que se están peleando Trump y los iraníes solo pues se están peleando. Hay un montón de cosas que están atrás que la mayoría de los mortales no conocemos ni vamos a entender, pero no es tan simple. Nada es tan simple. Entonces tiene esta frase que cuando la encontré dije, me la tengo que poner enfrente. Tenemos que ser humildes en relación a lo que creemos entender, define o predice cómo un chico se desarrollará. Y ser humildes significa, no puedo pensar cuando miro un chico que inmediatamente sé lo que le pasa, o por qué pasa, o qué va a pasar, o cómo va a pasar. Tengo que ser humilde, tengo que pensar que no es fácil,
pensar en eso. Y les digo, hay un montón de gente que no es humilde. Hoy yo estoy muy enojada porque después de un año de trabajar con una familia y una chica, aparece un nuevo profesional traído por la madre que sin hablar con nosotros, sin ver a la chiquita, estableció con nada de humildad una frase que modificó toda la mirada que tenemos sobre la chiquita. ¿Con qué derecho? Tenemos que ser humildes en relación a lo que creemos entender, define o predice cómo un chico se desarrollará. Es mucho más complejo que lo que pensamos. Y ni la biología ni el ambiente representan destino. Ni la madre ni los genes representan destino. Eso sí, tenés un estatus económico beneficioso o generoso, o no me sale ahora, pero tenés más acceso a servicios y dinero, eso es un factor de protección. Tenés poco, es un factor de riesgo. Tenés un barrio con electricidad, agua potable, cloacas, eso es un factor de protección. Tenés un barrio sin electricidad, con garrafa de gas, sin cloacas y no agua potable, es un factor de riesgo. Tenés amigos y parientes en cantidad, es un factor de protección. Tenés una dinámica familiar armoniosa, es un factor de protección. Tenés una dinámica familiar de violencia, obviamente es un factor de riesgo. Y todas estas cosas modifican y condicionan el desarrollo, pero no lo determinan. Realmente no lo determinan. Entonces, necesitamos entender que no se trata solo de pensar en una condición, se trata de pensar en una persona que tiene una condición en un ambiente particular. Lo vamos a integrar al final. Y entonces, algunas formas de comportamiento que nosotros juzgamos rápidamente, en realidad pueden ser una adaptación a una carencia o presentación ambiental. Si yo tengo un chico que no puede hablar y no sabe poner en palabras las emociones y usa el cuerpo para expresarlas, yo no tengo que decir tengo un chico disruptivo. Yo tengo que decir tengo un chico que está usando el cuerpo para expresar emociones. La necesidad ahí es enseñarle a usar la palabra o imagen, si no puede usar palabra, para expresar emociones. Pero si yo me quedo con es disruptivo, no vamos a poder entender que esa disrupción tal vez me está mostrando una necesidad. Esta es un poco la idea. Entonces, tener cierta predisposición no significa que vas a desarrollar la condición. Y a veces la predisposición la estamos viendo cuando son muy chiquititos, un chico de 2 años que no mira a nadie, que juega aisladamente moviendo un autito de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, que no responde al nombre, que no responde a la propuesta vincular de la maestra y rápidamente decimos, es autista. El genoma propone, la tendencia está, el ambiente dispone. ¿Qué vamos a hacer con esa tendencia? Entonces, tenemos que saber que no todo riesgo implica que se va a desarrollar una condición. De hecho, hay más probabilidad de desarrollar una condición cuando aparece lo que se llama el doble riesgo. Básicamente el doble riesgo sería así. Yo puedo tener una vulnerabilidad genética a determinada condición y puedo tener variables ambientales de estrés, de sufrimiento y de riesgo. La combinación entre ambas puede dar como resultado la condición. Sin embargo, en personas que no tienen cierta vulnerabilidad y sí tienen variables de riesgo, la condición no aparece, porque también es necesaria esa vulnerabilidad. Entonces, no nos enamoremos ni de una cosa ni de la otra. Y todo esto que les cuento lo han incorporado a lo que es el trabajo de, digamos, preparación del nuevo DCM. Ya salieron 4 artículos en enero de este año que presentan o resumen el trabajo que han ido haciendo diferentes comisiones
para preparar lo que va a ser el manuscrito final. El DSM es tan valioso como incómodo, porque el día que lo publican se cristaliza y empieza a ser viejo, digamos. Al día siguiente, si hay algo, nunca es al día siguiente, pero digamos, en 2 años, 3 años, si aparecen cosas que debieran ser consideradas, esa versión ya está escrita, y aunque hacen la versión de revisión, eh, el anterior es viejo. Y este que tenemos ahora va a ser muy viejo. ¿Por qué va a ser muy viejo? Porque lo que viene incorpora todo esto que les acabo de decir. Y tenemos que recordar, de lo que se trata es de tener un lenguaje para poder comunicarnos. Pero lo que va a decir el nuevo SM es, cualquier condición no es propia del individuo y punto. En realidad es el resultado de factores neurobiológicos, si quieren, la predisposición del individuo a desarrollar la condición, y la relación de esos factores con lo experiencial, lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental. Y aunque todavía no sabemos del todo cómo se desarrollan estas condiciones, lo que sí ya sabemos, dicen ellos, es que ya no podemos pensar en la condición como algo que es del individuo. Entonces, las condiciones, o mejor dicho, las vulnerabilidades, los desafíos, se presentan en distintos grados de severidad. Nosotros podemos tener significativos desafíos para regular emociones y tener una escala de 10 en casa, cuando escuchamos a los padres decir, en casa no se puede vivir. Y por ahí la maestra dice, mira, interrumpe, pero no es para tanto, lo manejo. Y por ahí el profesor de fútbol dice, yo no tengo nada que decir de este chico. Y antes pensábamos, pero entonces el problema es la casa. Lo que entendemos hoy es, ni el problema es la casa, ni el problema es el chico, ni el problema no es la casa o no es el chico, sino que en cada uno de esos espacios, esos desafíos se expresan en mayor o menor volumen, porque cada uno de esos espacios es más o menos protector. Esto es un terrible problema, sobre todo para los clínicos que tenemos que tomar decisiones, porque vamos a tener que pensar todavía mejor que hasta ahora, ¿digo o no digo que pasa algo? Porque antes era, tiene que pasar en más de un lugar. Pero hoy ya no va a ser así. Hoy ya va a ser, es que tal vez el colegio está funcionando como variable de protección. Es que tal vez la casa está funcionando como variable de riesgo. Entonces, tenemos que empezar a integrar otras variables. Lo que el DSM nuevo va a decir es, las variables culturales no impactan en el vacío, le dan forma a la identidad de las personas y a sus experiencias sociales. Los argentinos somos más impulsivos que los suizos, y la impulsividad como criterio de diagnóstico del trastorno por déficit de atención no se puede medir igual en Suiza que en Argentina. Y no se puede medir igual en Argentina en todos los espacios socioculturales. De eso estamos hablando. Así todo, a pesar de saber que las condiciones son mucho más complejas de lo que pensábamos y que no es fácil definirlas, necesitamos un lenguaje común. Si nosotros no podemos decir, Pedro tiene un trastorno específico del aprendizaje, Pedro no va a recibir los apoyos que necesita. Necesitamos decirlo. Lo que pasa es que vamos a tener que entender que hay tantas personas, que la dislexia es tantas cosas como personas tienen dislexia. Entonces, cuando yo era más joven, hace 15 años, decíamos, pero no creo que sea disléxico porque, no me parece que tenga un déficit de atención, porque nos apoyábamos en los criterios para decir tiene o no tiene. No vamos a poder hacer eso ahora. Vamos a tener que empezar a pensar mejor, vamos a tener que empezar a pensar, bueno, ¿qué pasa con los factores de protección y de riesgo? Porque lo que le da forma a la expresión de los síntomas es la cultura. Y cuando hablamos de cultura, hablamos de lo amplio, el país,
y de lo chiquito, la familia. Y en el medio está un montón de cosas, el club, el colegio, el barrio, la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que va a proponer aparentemente el nuevo DSM es incorporar a la expresión y definición del diagnóstico factores transdiagnósticos, factores biológicos y factores contextuales. Esto es algo así como que yo voy a poder decir, Juan tiene un trastorno específico del aprendizaje, pero además tiene ansiedad como ingrediente transdiagnóstico. Le cuesta regular la ansiedad, especialmente en tal y cual situación. Es algo parecido a eso, pero realmente eso va a formar parte de la construcción diagnóstica. Esto es lo que ellos dicen. Al momento de construir el diagnóstico, yo voy a tener que identificar factores contextuales que son válidos para todos los diagnósticos. Por ejemplo, violencia familiar. Yo voy a tener que poner eso. Violencia familiar es un ingrediente que puede aparecer en cualquier diagnóstico. Están buscando biomarcadores y factores biológicos. Todavía para la enorme mayoría de los trastornos psicopatológicos no hay biomarcadores, los están buscando y están buscando también factores biológicos, que aunque no sean marcadores que permitan el diagnóstico directo, nos puedan decir, che, pero mira lo que pasa acá. Después vamos a poder decir también, bueno, sí, tiene, imagínense, sería en la dislexia, sería por ejemplo como que yo podría decir, bueno, Juan tiene dislexia, sus papás están divorciados, hay falta de armonía entre ellos, Juan corre de una casa para la otra, los padres no se hablan entre sí y hay una orden de restricción para el padre. Eso es factor de riesgo. Imagínense que le midiera los movimientos sacádicos de los ojos, que todavía no se hace, no se determinó como un marcador o un biomarcador, pero hay un montón de artículos que permiten demostrar que los chicos con dislexia tienen movimientos oculares rápidos que son diferentes sensiblemente a los de las personas que no tienen dislexia. Imagínense que yo dijera, bueno, además tiene documentado por eye tracker movimientos sacádicos erráticos o diferentes a los de los neurotípicos al leer. Tiene un trastorno específico de aprendizaje y tiene síntomas ansiosos que se hacen más evidentes en contexto académico. Entonces, voy a tener que hablar de nivel socioeconómico, voy a tener que hablar de variables asociadas al desarrollo, voy a tener que decir además es celíaco, pero lo que es más interesante, voy a tener que tener un reporte de Juan de su calidad de vida. Voy a tener que poder escuchar cuando Juan me dice, yo al colegio no quiero ir, odio ir al colegio. ¿Sí? Y voy a tener que prestar atención más que antes al nivel de funcionamiento. Es decir, al reporte que me dan a mí, Juan, los docentes de Juan y los padres de Juan sobre su nivel de funcionamiento. Entonces, lo que más va a cambiar es que vamos a necesitar prestar atención a determinantes socioeconómicos, culturales y ambientales. Y esto va a modificar todos los tratamientos. Ya lo está modificando si lo pensamos, porque esto es haber documentado que no hay nada mejor que te puede tocar que un chico que tiene una condición en un contexto socioeconómico favorable, con una familia funcional, un colegio que acompaña, un temperamento positivo, o sea, factores de protección. Entonces, las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven y envejecen son condicionantes muy significativos de la salud. Así que ahora vamos a poder empezar a decir, cuando hablamos en contextos educativos, lo que vos haces condiciona notablemente cómo esta persona vive la condición. Y se lo vamos a poder decir a los padres también. Y nos lo vamos a tener que decir a nosotros, los que somos clínicos. La pauta parental impacta directamente en cómo sos disléxico. Los docentes que tenés impactan directamente en cómo sos disléxico. De un docente puede depender que quieras o no quieras leer, que sientas placer u
rechazo al leer. Los vínculos que tenés, no solo los amorosos, todas las relaciones que tenés, que tu compañerito de al lado te diga, ay, qué mala suerte que sos disléxico. Es distinto a que tu compañerito de al lado te diga, no importa que seas disléxico. Es muy distinto, es un determinante. El profesional que te toca lo sabe mirar, lo sabe ver, sabe darte el tratamiento que necesitas. Eso también le da forma a la condición. Y la variable más compleja que todavía no sabemos administrar o sabemos administrar peor que las otras es las redes sociales impactan en tu condición y en cómo lo sos. Porque circula mucha información, no de la buena, además de la buena, que le da forma a esa condición. Entonces, todas estas variables impactan sobre prevalencia y severidad de los trastornos y del pronóstico, el cómo se vive con esa condición. Y por ahí ustedes pueden decir, bueno, pero esto ya lo sabíamos, intuitivamente lo sabíamos, pero que esté documentado, que esté escrito y que pase a formar parte de lo que vamos a tener que hacer sistemáticamente, es una buena noticia porque refuerza todavía más que yo a esa maestra le tengo que decir, no podés decir la prueba se hace sin ayuda. No lo podés decir. Es lo mismo que darle un cigarrillo para que lo fume. Es lo mismo. En un caso le estás haciendo mal a sus pulmones, en otro caso le estás haciendo mal a su bienestar subjetivo. Pero es lo mismo. Entonces, todo esto junto da un perfil de vulnerabilidad individual y de alguna manera vamos a tener que aprender a mapear ese perfil de vulnerabilidad individual. Este es uno de los gráficos de los artículos del DCM, donde yo voy a tener que empezar a prestar atención a condiciones generales, culturales y ambientales. No es lo mismo, viaja, no viaja, va al cine, no va al cine, va al teatro, no va al teatro, va de Gran Buenos Aires a Capital, nunca se subió a un colectivo, no es lo mismo. No es lo mismo en las condiciones materiales y físicas en las que trabaja, si tiene o no tiene trabajo, si el entorno laboral, y acá estoy hablando de los adultos, pero también estoy hablando de los familiares de los niños. No es lo mismo si va al club o no va al club, no es lo mismo cómo viven en esa casa. Esta semana justo estuvimos conversando en el chat del equipo, porque estamos con chicos de 7 años que tienen PlayStation en el cuarto y entonces no duermen. No es lo mismo. Y la última cosa es, funcionamiento y calidad de vida van a tomar todavía un espacio más significativo al momento de trabajar. Eran hoy criterios de diagnóstico, impactan el nivel de funcionamiento, perjudica o afecta la calidad de vida. Ahora, ese nivel de funcionamiento menor al esperado y ese impacto en calidad de vida es lo que lleva a la consulta. Y es por eso que hace 50 años que está en los DCM y en las clasificaciones también de la OMS. Entonces, sí o sí voy a tener que tener claro el nivel de funcionamiento. No es lo mismo. Tiene un nivel de desarrollo académico acorde, está integrado al grupo de pares que rinde por debajo de lo esperado en todas las asignaturas, juega solo porque no tiene compañeros con los que se integra. Eso habla de funcionamiento. Y funcionamiento y síntomas están íntimamente relacionados. Cuando yo no logro funcionar mejor, recrudecen sobre todo los síntomas emocionales. Y cuando logro funcionar mejor, se ajustan un poquito más los síntomas, sobre todo los emocionales. Y hay mucho escrito y se está publicando mucho cómo tenemos que considerar los síntomas no cognitivos de los trastornos del desarrollo, cuestiones que hacen a autoconcepto, cuestiones que hacen autoestima, cuestiones que hacen a nivel de estrés percibido, nivel de ansiedad experimentado. Y lo que hacen es aumentar la gravedad de los síntomas característicos de las condiciones. Y el nivel de funcionamiento se considera transdiagnóstico, en el sentido de que
en todos los cuadros, en todas las condiciones, en todas las circunstancias, yo tengo que poner ojo en nivel de funcionamiento. Con lo cual, en términos de rehabilitación, nosotros siempre hablamos de uno de los objetivos universales es levantar el nivel de funcionamiento. Esto se vuelve todavía más indispensable. Y con esto viene también calidad de vida. Yo no puedo decir que no hay problema si lee la cantidad de palabras que tiene que leer, pero no alcanza a leer velozmente los textos que necesita leer en el contexto del colegio y se siente menos por eso y me dice no llego. Cuando me dice no llego, cuando me dice sufro, cuando me dice no puedo, cuando me dice no quiero, eso hoy tiene un peso y va a tener un peso en términos de diagnóstico igualmente significativo en relación a otros síntomas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida? De la percepción que la persona tiene en relación a cómo él o ella está posicionado en la vida, cuánto estoy pudiendo, contextualizado en esa cultura. Chico dice, soy malísimo. Sí, en ese espacio parece que sos malísimo, teniendo en cuenta el sistema de valores de esa persona y de esa familia y qué objetivos tiene la familia. Entonces, calidad de vida no es bienestar subjetivo. Calidad de vida es, tengo lo que quiero tener, llego a donde quiero llegar, consigo lo que quiero conseguir. Eso es calidad de vida. Entonces, aquellas personas que tienen buen nivel de funcionamiento y percepción positiva de calidad de vida son felices. No necesitan consulta. Las otras personas que no funcionan bien en su espacio cotidiano, sea colegio o trabajo. Ayer un chico me dijo, agarré un lápiz y una hoja para pedirle que escriba y me dijo, no voy a escribir, 8 horas por día hago esa porquería. Tienes razón, yo me quedé pensando, la verdad, le dije, no te preocupes, gordo, le voy a pedir a tu mamá fotos de tu cuaderno, olvídate, no vas a escribir conmigo, no lo vamos a hacer. ¿Por qué ser yo una persona más que le hace escribir? Cuando en realidad me pueden mandar fotos y yo entender por qué él me dice lo hago 8 horas por día y es suficiente. La severidad de los síntomas, por supuesto, es otra de las cosas que afectan notablemente la calidad de vida y el bienestar y el funcionamiento. Y los estresores, que por supuesto están ahí, dando vueltas y dándole forma a todo esto. Entonces, y para ir terminando, ¿cómo integramos todo esto? ¿Cómo armamos un gráfico que nos permita funcionar trayendo toda esta información a la cabeza cuando estamos pensando en contextos clínicos y educativos? Y entonces, ¿cómo enriquecemos el cuadro de trayectoria de aprendizaje? Nosotros sabemos que la trayectoria de aprendizaje es el resultado de las experiencias entre un individuo y un ambiente. Y en esa trayectoria de aprendizaje, la persona va desarrollándose, va creciendo, va proponiéndose metas, va orientándose a esas metas, va respondiendo a demandas del ambiente. Claramente, esta trayectoria de aprendizaje está muy marcada por variables genéticas. Y yo tengo que poder prestar atención a qué tipo de temperamento tiene, cuán inteligente es, como base, cuán inteligente es, no en términos prácticos, en términos de potencial. Hay gente que es muy inteligente y tiene suerte, hay gente que es poco inteligente y es una desgracia, es un factor de riesgo. Entonces, esa base genética de temperamento e inteligencia es una base genética con la que arrancás. No hay nada que hacer. Eso está ahí. Y si no sobra, hay que acompañar más. Y si falta, hay que acompañar todavía más. Pero ese individuo come lo suficiente, duerme lo suficiente, es suficientemente activo en términos físicos. Porque si me lo traes y no durmió, no podemos ni empezar a hablar. Estoy hablando no solo de mi espacio, la clínica psicopedagógica. No puede ir a jugar a lo de un amigo si no durmió, porque va a estar irritable, porque va a enojarse con el amigo, porque todo va a salir menos bien de lo que tenía que salir.
¿Cuál es su semáforo de competencias? ¿Cómo lo puedo definir? ¿Cómo puedo prestar atención a sus mecanismos cognitivos, de autorregulación, al desarrollo de habilidades? ¿Y en qué ambiente vive? ¿Qué recursos económicos tiene? ¿Tiene recursos económicos suficientemente abundantes como para que todo lo que necesita sea conseguible? Si esto es, es dramático, pero es así. Si vos te tenés que operar mañana y tenés como pagar la cirugía, te operas mañana. Si no, te vas a operar dentro de 6 meses. Y si eso de lo que te tenés que operar es grave, tenés muchas más posibilidades de sobrevivir si tenés con qué pagar la cirugía. Es dramático, pero es la vida misma. ¿Y qué familia tenés? ¿Qué padres tenés? ¿Qué capacidad tienen esos padres de ofrecerte una pauta de apego seguro? ¿Qué capacidad tienen esos padres de ayudarte a desarrollar un perfil de autorregulación? ¿Y a qué colegio vas? ¿En qué escuela te educas? ¿Qué maestros tenés? ¿Cuán agresivos son? ¿Cuán amorosos son? ¿Cuán apasionados son? ¿Cuánta atención te prestan? ¿Cuánta atención no te prestan? ¿Y qué pares te tocaron? ¿Cuántos de los que tenés cerca se pueden convertir en tus amigos? Estás en un entorno, en los colegios de repente dice, ese grupo es terrible. Es que te puede pasar. Y ahí esta variable terminó siendo de riesgo. Ese grupo es terrible. Se alinearon los planetas, se juntaron un montón de chicos que juntos son dinamita. Todos van a aprender menos. ¿Y dónde vivís? ¿Cómo es el entorno en el que vivís? ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Qué tenés disponible cerca tuyo? ¿Tenés que hacer fila con un balde para juntar agua potable o abrís una canilla y tomás todo el agua que querés? ¿En qué condiciones vivís? ¿Y qué acceso tenés al sistema de salud? ¿Tenés determinada dificultad y podés darte el lujo de recibir buenos tratamientos o te tenés que conformar con lo que se te dé porque no tenés cómo buscar mejores alternativas? A eso agréguenle, bueno, tengo un trastorno del desarrollo de la coordinación y entonces el cómo me voy a desarrollar va a depender de todo esto. Tengo un temperamento positivo, le pongo el pecho a las balas, le pongo garras, soy extrovertido, me río de mí mismo, soy de esos que como soy patadura y no juego al fútbol, aprendo a ser árbitro, factor de protección. Tengo un temperamento inhibido, con mucho afecto negativo, y lloro y me angustio porque soy un patadura, y patadura voy a ser, factor de riesgo. Tengo la dicha de tener la posibilidad de que con mis 7 años me lleven a hacer algún deporte los sábados, me acuesten todos los días a las 7:30 y me den una alimentación balanceada, factor de riesgo. Tengo una Play en el cuarto, juego al Call of Duty a la noche, me duermo con el cerebro incendiado y duermo mal y como patitas, factor de riesgo. Y así podríamos seguir. Esos factores de riesgo y de protección son los que verdaderamente le dan curso a la condición. No importa cuál es la condición. Eso es lo de menos. Lo demás son los factores de riesgo y protección. Lo vemos todos los días, todos los días. Y los profesionales de la salud y los profesionales de la educación somos factores de riesgo y de protección. Esta mujer que llegó ayer como paracaídas, empezó a opinar de una chica que lleva 1 año en tratamiento, que estaba mejorando y que ahora consiguió que yo diga, ella o nosotros. Si eligen ella, pobre chica, porque con nosotros venía progresando. Ese profesional de la salud es un factor de riesgo. Y por supuesto que todo esto es lo que termina orientando qué nivel de funcionamiento tiene esa persona y su calidad de vida. Porque, lógicamente, si todas estas variables son positivas, en el sentido de son las que qué bueno tenerlas, la calidad de vida va a ser buena. Y ojo, la calidad de vida puede ser relativamente buena en condiciones vulnerables, pero no va a ser en serio buena en condiciones vulnerables. No puede ser buena sin cloacas. No lo es. De hecho, te enfermas de cosas que la gente no se enferma solo porque no tenés cloacas.
Y mientras pasa todo esto, lo que hacemos de manera permanente es sostener esa trayectoria de aprendizaje. Y la manera en la que lo sostenemos va a ir condicionando hasta dónde vamos a llegar. ¿Qué vamos a hacer de nuestra vida? ¿Vamos a poder ser algo? ¿Vamos a poder ser algo de lo que queremos? ¿O vamos a tener que conformarnos con lo que no queremos porque nuestro cuadro está lleno de factores de riesgo? Entonces, hay dos cosas que yo quiero que nos queden picando. Una es, dejemos de poner al chico que tiene una condición como protagonista responsable de la condición. Lo hacemos todo el tiempo. Tiene que hacer un esfuerzo. Si no se pone las pilas, si él no colabora, si él no pone algo de su parte, nadie elige una constelación jorobada de factores de riesgo y de protección. Ojalá podamos todos construir factores de protección para todos los chicos con los que nos crucemos. Entonces la segunda cosa es, miremos siempre hacia adelante, estemos atentos a lo que tenemos que leer, prestemos atención a lo que tenemos que saber, porque en el fondo ese chico con el que te cruzás, cuando se cruza con vos, tiene una oportunidad o una desgracia. Ojalá seamos oportunidades para todos esos chicos. Así que esto es lo que tenía para decir y nos quedan unos minutitos de comentarios y preguntas si es que hay. Hay unas preguntas en el chat, sí. O sea, una es, ¿qué validez pueden tener entonces los baremos que utilizamos que no sean argentinos? Ninguno, pero no necesariamente importa en el sentido de que no tenemos otra solución y entonces lo que tenemos que hacer es tomarlos como referencia con conciencia de que no son referencias perfectas. O sea, eh, esto lo que nos obliga es, cuando ese autor Belsky decía seamos humildes, es no tenemos que darle peso determinante a ninguna de todas estas variables. Al momento de pensar, porque nosotros lo que tenemos que hacer cuando somos clínicos es pensar, porque damos recomendaciones que van a modificar trayectorias, es pensar con la mejor herramienta que tenemos. Si la mejor herramienta que tenemos es un baremo no argentino, usaremos esa. Ahora les digo, hay baremos argentinos que tienen 30 años de antigüedad, una muestra de 200 personas, y no sirven porque, aunque son argentinos, tienen 30 años de antigüedad. Entonces, no es solo que sean argentinos, es dónde se hicieron, cómo se hicieron, qué método se utilizó para baremarlo, cuándo se actualizó ese baremo. O sea, estamos llenos de baremos argentinos truchos también. No se desvivan por los baremos. Usen las técnicas para prestar atención, no tomen decisiones en base a un resultado de una técnica, ninguna, aunque tenga los mejores baremos. Te preguntan cuando hablabas de la higiene del sueño, ¿qué hacemos cuando pasa eso en la escuela? Adolescentes que no duermen y tienen que ir 8 horas al otro día a aprender. Tenemos que, a ver, los profesionales de la salud y de la educación somos agentes sanitarios. No podemos descansar en qué mal que están haciendo las cosas los padres. No podemos descansar en eso, pues fracasamos en nuestro rol. Si somos agentes sanitarios, tenemos que empezar a hacer cosas que permitan modificar esas cosas. Entonces, tenemos que dar charlas para padres, tenemos que grabar videos que permitan comunicar, tenemos que leer información que nos permita hacer la bajada clara para esos padres. Yo cuando le digo a los padres, ¿vos pensaste que dormir solo es el primer logro evolutivo de independencia? Abren los ojos. Digo, ¿por qué estás pidiendo que se limpie la cola solo si no duerme solo? Está dado vuelta el orden de los factores. Y en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Definitivamente altera el producto. Entonces lo que tenemos que hacer es educar. Educarnos y educar. Eso es lo que tenemos que salir a hacer. No hay más preguntas en el chat, sí. Muchos agradecimientos. Un miedo grande es la baja tolerancia de los padres a los procesos de aprendizaje de los hijos. Los chicos llegan muy angustiados a las casas porque los padres se desbordan. Con esto de autoestima, pero mal entendido, apuran los procesos de aprendizaje de sus hijos, aunque eso lleve más tiempo con configuraciones de apoyo.
está bien que hagan su proceso para poder aprender habilidades y también la ansiedad de los profesionales. Vemos mucha presión en los chicos, en los colegios, pero de los equipos externos y la familia. Y detonan en los colegios aún en consignas muy cortas por el miedo a la respuesta. Hola, Agus. Sí, yo coincido con vos, pero creo que es como si somos modistos, estas son las telas que tenemos, estos son los padres que tenemos. Tenemos que salir a ayudar a los padres a pensar distinto y tenemos que hacer todo lo posible por explicarles que son parte de la ecuación. Eh, son parte de la ecuación, son recontra parte de la ecuación. Casi que a veces hay padres que multiplican por cero, es terrible, digamos, y son acciones muy chiquititas, son muy chiquititas. Ayer estuve con un chiquito de 3 años, estaba trabajando conmigo, yo cuando tienen esa edad tengo madre o padre adentro del consultorio, el chico dijo tengo hambre, la madre dijo te doy pochoclos, le dio pochoclos. Cuando le dio los pochoclos, el chico se empezó a desorganizar porque empezó a comer pochoclos, me dejó de responder a mí, la madre le dijo, te saco los pochoclos. El chico puso la mano arriba de los pochoclos, la miró y le dijo, dame mis pochoclos. La madre sacó la mano de los pochoclos y dijo, ya vamos a hablar. Entonces, así de chiquitito. No hay mucho más para decir. Las dificultades de autorregulación que tiene ese chiquito que lo trajeron a la consulta tienen que ver un montón con la pauta parental. Ahora, ¿tengo que juzgar a esa mamá? No. Digo, esa mamá está siendo mamá como es mamá el 90% de las madres de ahora. Y yo a tal punto sé que es el 90%, porque lo sé porque me siento vieja, porque digo, capaz que yo pienso distinto, porque yo ya estoy vieja, ¿sí? Pero realmente es así, digamos, es como la dificultad para establecer esto es así. Es como, tenés 10 pesos, querés gastar 20. No hay 10. No hay 20. Es más, te endeudás con la tarjeta, vas a gastar 30. No tenías 20, vas a gastar 30. Entonces, esto es igual en términos de parentalidad. Si vos no lográs sostener un tronco de desarrollo de autorregulación para tus hijos, los vas a alimentar a los 50. Y estamos viendo chicos de 25, 28, 31, que viven en casa de los padres, que duermen y juegan a la Play. O sea, y yo cuando los veo digo, qué desesperación. La vida es una sola, ¿no? Y debe ser desesperante vivirla durmiendo de día y jugando a la Play de noche con 30 años, ¿no? Y mirar alrededor y que la mayoría de tus compañeros esté haciendo su vida. Pero bueno, llegar ahí no depende de la condición. Esa es la idea ahora. No depende de la condición. Y muchos padres dicen, y bueno, ¿qué querés? Tiene, no depende de la condición. Si te preguntan qué recomendás para leer, para educar a padres. Eh, uno de los libros que a mí me gustó mucho de último tiempo que he leído, que no educa a padres directamente, pero me ayudó un montón a sentirme más tranquila cuando digo ciertas cosas, es La generación ansiosa. Eh, de la generación ansiosa y a raíz del concepto de fragilidad y gracias a Laurita Raimundo, que no sé si está acá, llegué a un libro que todavía no profundicé mucho, pero se llama Punto de Ebullición. No son libros de paternidad, son libros, no, no sé si hay alguno que me guste mucho de paternidad, hay artículos de pauta parental como Argentina, o sea, como investigadora argentina está Cristina Minzi, tiene un montón de trabajos muy buenos en relación a pauta parental que nos nutren a nosotros en relación a cómo podemos orientar. Eh, Creo que muchos de los libros que se escriben para padres están escritos por autores que no leyeron nada de todo esto, con lo cual no los puedo recomendar porque me parece que estamos pifiando por dónde estamos recomendando.
Me parece que nosotros como profesionales tenemos que formarnos y informarnos y ahí hacer la bajada, ¿no? Por eso decía que somos agentes sanitarios. Hacer nosotros esa bajada leyendo literatura basada en evidencia. Minsi. Creo que es, porque yo digo Minsi, 100% segura que es Minsi. La otra parte, no sé si lo escribí bien, si lo escribí mal, perdón porque es una vergüenza. Y no Google seguro, no me dio la velocidad. Bueno, te ¿Cómo agradecen un enseñamos? montón, Sil. Sí, y antes la última, porque lo preguntaron 2 veces, ¿cómo enseñamos a los adolescentes a tolerar la frustración? Da mucho más trabajo, porque el trabajo se tiene que hacer antes. Con esto no quiero decir que tengamos que pensar que la cosa está perdida, pero sí tenemos que trabajar lo más que podamos para que ese trabajo se haga en jardín de infantes, sobre todo, en primer ciclo de primaria un montón, en segundo ciclo de primaria bastante, para que no sea necesario trabajarlo en la adolescencia. Cuando lo tenemos que trabajar en la adolescencia, tenemos un árbol que está todo torcido y lo que ustedes me están preguntando es cómo enderezco el tronco. Y como ustedes sabrán, enderezar un tronco no es nada fácil. No es que no sea nada plástico, pero no es nada fácil, básicamente porque llegaste a un momento en el que la otra persona tiene voz y voto y eso es irremediable. Entonces de repente el adolescente te va a decir, a mí no me importa, yo me llevo todas las materias, no me importa. Entonces, lo que necesitamos es trabajar antes de que tenga voz y voto. Lo que yo le digo a los padres de adolescentes, les digo, lo que te voy a decir no te lo voy a decir para que te desanimes, pero les digo esto, tenés un árbol todo torcido, entonces ahora vas a tener que trabajar durísimo. No sé cómo lo vas a resolver, pero vas a tener que trabajar durísimo y vas a tener que empezar a gestar hábitos y vas a tener que cerrar el acceso a Mercado Pago y vas a tener que no darle el auto y vas a tener que no comprarle las zapatillas y vas a tener, porque para cuando eso pasa, cuando empezás a analizarlo de alrededor, básicamente lo que hay es que sobra, todo sobra y nada se pide. Y bueno, ojalá no sea necesario llegar a ese punto, pero es muy difícil con adolescentes. Ya se sienten muy dueños de su vida, en un montón de cosas tienen, o sea, en un montón de sentido tienen razón, tienen que ensayar ser dueños de su vida, porque en 3 años, 4 años, 5 años van a tener que serlo, definitivamente. Entonces es muy difícil. Y seguramente empieza por una puesta en valor de, ¿sabes qué? Me vengo equivocando. Hace 10 años que me equivoco. ¿Y sabes quién cobró? O sea, ¿sabes quién se llevó la peor parte de mi equivocación? Vos. La peor parte te la llevaste vos. Porque no hice lo que tenía que hacer. No te ayudé a ser fuerte. Y ahora tenés, no sé, 14 años y frente a un montón de desafíos para los cuales justo lo que necesitas es fuerza, no te preparé lo suficiente. Hay que empezar por ahí, me parece, por un mea culpa, porque si no, no sé cómo vamos a transmitir la idea de, che, tenemos que gestar un cambio acá. Muy difícil. Bueno, qué lindo encontrarnos de vuelta, muy lindo. En mayo empezaremos con nuestros cursos, nuestro compromiso con las actividades abiertas sigue vigente y esperamos honrarlo este año, por eso empezamos con una. Eh, y sigue vigente también el compromiso de poder hacer públicos algunos recursos que vamos encontrando. Tenemos un equipo que me deslumbra cotidianamente con el empuje, con las ganas, con los materiales, con el esfuerzo, con lo que producen. Y bueno, mucho de eso lo compartimos cuando podemos porque justamente pensamos que así es como podemos derramar y ayudar, ¿no? Ahí Andrea pregunta si podemos hacer una formación de psicoeducación para padres. Podemos, ojalá la gente tenga ganas de escucharla, pero sí podemos intentarlo y podemos intentarlo juntos, traccionando todos ustedes, eh,
a través de invitaciones a los padres a que lo escuchen, podemos. Podemos, yo lo hago en los colegios y no es difícil de hacerlo abierto, así que podemos. La experiencia me dice que hay que hacerlo por edades, porque cuando no son profesionales tienen razón ellos, ¿no? ¿Por qué tengo que escuchar lo que hay que hacer con uno de 3 si tengo uno de 18 y uno de 14? ¿Y por qué me voy a andar preocupando por lo que hay que hacer con el de 14 si tengo uno de 3? Entonces, bueno, hay que pensarlo bien, pero se puede. Em, Lau, no sé qué escuela es, pero gracias, qué bueno. Ok, esa debe haber sido la de... ¿Fue la de Mentora? Debe haber sido la de Mentora, si no me equivoco. Bueno, bueno, nos vamos con... Vamos, muchas gracias a todos por estar. Buen fin de semana.